Buenas tardes. El día de hoy, continuando con el ciclo de emprendimiento empresarial, vamos a hablar de una de las metodologías de diseño que están muy en boga en la actualidad, el Design Thinking. Eh, si bien el Design Thinking es algo que apareció de una manera novedosa, que apareció de una manera eh, llamativa, es una metodología de trabajo que cuando la analicemos nos daremos cuenta que tiene muchas cosas en común con nuestro diario vivir. Lo que pasa es que es una metodología mucho más visual, mucho más lúdica, digamos, que nos hace el trabajo de alguna manera más simple, más fácil, o si queremos llamarlo de otra manera, más agradable. Entonces, empezando un poco a hablar del design thinking, eh, eh, como les dije, es una forma innovadora de pensar y de resolver problemas. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Ahora, como les dije, si bien es una forma novedosa, innovadora, no es tan nueva. Es una forma de pensar que lo que nos hace es ayudarnos a innovar. Día a día surgen nuevas metodologías y herramientas para el desarrollo de nuevos proyectos. Algunas no son tan nuevas, o sea, parecen nuevas o resurgen o renacen con las necesidades del momento. Una de ellas es el design thinking. Ok, vamos a mirar cómo puede ayudarnos a solucionar los problemas y los de nuestros compradores. El design thinking o el pensamiento del diseño es una forma de pensar que nace del diseño, de los diseñadores, ¿ok? Y el objetivo es el resolver los problemas de un grupo de personas mediante la concepción de un producto o un servicio, la elaboración de un proceso, la creación de una estrategia, o sea, es ir analizando qué está pasando y buscándole soluciones paso a paso. Se puede aplicar realmente en cualquier sector o en cualquier área. Es una mezcla de pensamiento creativo con pensamiento corporativo y se refleja finalmente en la innovación. Ahora, el design thinking parte de 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Y a partir de este último test, regresar a la primera y volver a dar la vuelta hasta llegar a tener un producto que sea compatible con las necesidades que tenemos. Y lo más importante es satisfacer las necesidades. Ese es el objetivo del design thinking. ¿Ok? El design thinking lo que busca es que nos pongamos en el lugar de la persona que estamos intentando resolverle el problema para encontrarle una solución. Por ahí va el tema del design thinking. El empatizar, que es buscar acercarnos, sentir, nos lleva a que el design thinking
se centra en las personas, en sus problemas. Y por esta razón lo que debemos es encontrar la mayor cantidad de información posible sobre este grupo y sus necesidades, sobre las personas. Y de esta forma vamos a tener éxito en aplicar este método. O sea, nosotros lo que tenemos que centrarnos en información sobre las necesidades de las personas para poder lograr solucionarles los problemas. ¿Ok? La manera de entender a las personas, o sea, a los usuarios, es a través de encuestas, entrevistas, focus group, o sea, escucharlos, ¿ya? Entonces, no tengan miedo en hacerlas. Vamos a entender sus hábitos, vamos a entender sus costumbres, sus experiencias. Y acá hay una cosa que es importante y por eso es tan importante la entrevista y el focus group. No se trata de obtener datos, sino también la emoción de los usuarios. Eh, Acá trabajamos con los mapas de empatía, ¿ya? ¿Qué es lo que ve la persona, el entorno, los amigos, la oferta del mercado? ¿Qué es lo que oye, lo que dicen los amigos, lo que dice su jefe, las personas influyentes? ¿Qué piensa y qué siente? O sea, lo que le importa, sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones. Y cómo se comporta, su actitud en pública, su aspecto, su comportamiento hacia los demás. Esto es lo que hace del Design Thinking una metodología dirigida hacia la persona. Una vez que hemos empatizado, que hemos conocido, que hemos recuperado la mayor cantidad de información acerca de estas personas, que son los usuarios que necesitamos conocer, vamos a definir, ¿ok? Debemos identificar claramente cuál o cuáles son sus problemas que vamos a solucionar. ¿Ok? En esta etapa tenemos que saber eso. Si no lo sabemos, vamos a estar haciendo cosas que no van a ningún lado en particular. También es importante empezar a pensar en las posibles soluciones para los problemas que vamos encontrando. No solamente hay que considerar la experiencia que ustedes tienen, sino hay que pensar como el dueño del problema, usar todas las informaciones que obtuvimos en el paso anterior. Hay que dejar volar la imaginación, ¿ok? Es este el momento en que hay que pensar en la mayor variedad de ideas, explorar las áreas inesperadas, o sea, empezar a buscar lo no buscado, lo dejado de lado. Y ahí es donde van a empezar a salir estas ideas innovadoras. ¿Ok? En este momento es importante que todos los miembros del equipo tengan... Es importante que todos los miembros del equipo tengan voz en esta etapa. Así, las ideas cada vez son mayores, son más variadas, son más novedosas, son diferentes. Ahora, una vez que tenemos las ideas, que todo ha sido lanzado al ruedo, que estamos enfrentando estas situaciones, lo que vamos a hacer es
seleccionar las ideas recolectadas en la etapa anterior. Hay que hacerlo con calma. Normalmente tenemos la costumbre de descartar las ideas más distantes de nuestra zona de confort. Así que hay que tener cuidado para no caer en lo mismo de siempre. Es el momento de ser innovador, pero con cautela. Además, es importante escuchar todos los puntos de vista del grupo que está trabajando en esta idea. ¿Ok? Hay que ser lo más abierto posible a nuevas posibilidades. Es primordial en muchos casos tener en cuenta todo lo que digan. ¿Ya? Una idea extravagante que puede parecer rarísima, puede parecer salida de todo contexto, puede traer la solución más efectiva y más innovadora. O sea, a veces escuchamos cosas que suenan por demás disparatadas, pero esas cosas son las que nos dan soluciones efectivas y novedosas. Entonces, eso tenemos que aprovecharlo. Entonces, tengan en cuenta, o sea, nosotros, y además cuando voy escuchando estas ideas, muchas veces lo que tengo que ir haciendo es irlas ensamblando unas con otras, porque lo que inicialmente parecía, como les digo, una idea totalmente disparatada, se convierte en una idea trascendente. La siguiente etapa es prototipar. O sea, ¿qué es prototipar? Tenemos la idea para solucionar el problema. Ahora lo que vamos a hacer es un prototipo. Un prototipo de un producto, de un servicio, de una estrategia, es algo que de alguna manera haga funcionar la idea. Mientras más completo y mejor hecho esté el prototipo, podrán tener una perspectiva mejor. Entonces, eso es lo que nos permite. ¿Ok? Esto de hacer los prototipos es un trabajo que nos lleva a hacer modelos. O sea, la idea del prototipo es que el cliente, el usuario, tenga la experiencia de usar la solución. Si él logra tener la experiencia de usar la solución, entonces vamos a tener la alternativa. ¿Ok? Ahora viene el momento de evaluar. En este momento, lo que vamos a hacer es interactuar con el prototipo. Vamos a hacer un análisis para descubrir si la solución es la más indicada para resolver las necesidades de los usuarios. ¿Ok? Acá entra el proceso de iteración. Se hace la evaluación, si la idea no resuelve los problemas del usuario, hay que recomenzarlo y aunque a veces no es necesario, algunos casos basta hacerlo hacer mejoras, pero a veces sí, hay que regresar al principio. Hay un caso de estudio que lo pueden encontrar en YouTube sobre estudio de diseño, en el que ponen a una de estas empresas de diseño novedosos que trabaja con Design Thinking a rediseñar el carrito de un supermercado. O sea, ustedes cuando llegan al supermercado cogen el cochecito, van y compran. Pero a nadie se le ha ocurrido pensar que el carrito del supermercado, que lo conocemos de toda la vida,
tiene opciones a ser mejorado. La verdad, el carrito del supermercado que nosotros conocemos, lo conozco desde cuando yo todavía estaba en el colegio y iba al supermercado. Los carritos son igualitos. Han variado materiales, han variado algunas cosas, el tipo de las rueditas para que puedan subir por las escaleras mecánicas o cosas de ese tipo. Pero en forma no han variado mucho. Entonces, ¿cómo evolucionan estos carritos? Y se hizo un estudio y se sacaron un montón de ideas diferentes y novedosas que permitieron de alguna manera evaluar mejoras. Y esas mejoras se llevaron a los clientes y se hizo que los clientes opinaran y pensaran. Y de verdad, al final se terminó con una versión rediseñada de el carrito de supermercado que todos conocemos. ¿Ok? Parece mentira, pero algo tan socorrido, tan usado, tan podía ser mejorado. Y ahí lo fue. Ahora, ¿qué herramientas se usan? Vamos, no son las únicas. Hay muchas, pero vamos a mencionar algunas. Y pueden ayudarnos en la creación. Una es el mapa mental. ¿Ok? El mapa mental es una técnica que nos permite visualizar las ideas que surgen alrededor de un tema. ¿Ya? Se escoge el tema principal, se coloca al centro y a su alrededor se van colocando las ideas que se conectan con el tema. ¿Ya? Es una forma visual de organizar las ideas y es muy fácil de interpretar, es una forma de simplificar el análisis. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ok, acá tenemos un poco una forma de hacer un mapa mental. Esta es una versión, se va colocando el centro, la idea inspiradora, la idea que queremos lograr, va por acá y se va realizando. Se generan preguntas, nos respondemos, todo esto va por acá. Se hace el prototipo, se prueba, se hacen, como hemos hablado, brainstorming, o sea, todo el mundo opina, todo el mundo dice, se vuelve a prototipar, se prueba, se itera, o sea, todo el paquete que hemos hablado lo tenemos acá. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este mapa mental es un modelo de también visual de permitirnos analizar lo que nosotros estamos pensando. O sea, ya dejamos de ser tan teóricos para pasar a ser mucho más prácticos. La siguiente es el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Lo que hacemos es contarlo, se narra, se crea una historia alrededor del problema, o sea, cómo se va a llevar todo el proceso adelante, desde que se define el problema hasta hacer el prototipo. Y se va haciendo una narración y muchas veces es una narración gráfica. Como acá dice, comenzar con una idea, explorar,
aprender, escribir la narración, dibujar el guión, seleccionar recursos, montarlo, compartirlo, reflexionar, o mirándolo desde el punto de vista, qué pregunta dramática genera, qué componente emocional, hay que poner un narrador, hay que crear una banda sonora. O sea, es armar una historia del problema y de su solución y permitir que esta historia del problema y de su solución nos lleve a enfrentarlo, ¿ok? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Esto de verdad, o sea, tanto el mapa mental como el storytelling son elementos muy dinámicos, muy gráficos, como les dije, muy lúdicos, muy entretenidos. De alguna manera buscan hacer que el proceso de diseño no se convierta en un elemento teórico de un modelo puramente científico, sino que se convierta en algo realmente dinámico, en algo que esté a nuestra mano. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora viene el benchmarking. El benchmarking, vamos a mirarlo desde dos puntos de vista teóricos. El primero es evaluar y analizar a través de la comparación. En este proceso de design thinking, podemos utilizar para seleccionar las ideas más relevantes para la solución del problema. Podemos hacer una lista de las ideas y analizar algunos de los parámetros. Y para cada uno de los parámetros alcanzados por esa idea se colocará un check. Y a los que no, una cruz. De esta forma será más fácil distinguir cuáles son las ideas más adecuadas para solucionar el problema. La otra definición de benchmarking es mirar cómo lo hacen otras empresas, cómo lo hacen los que nos rodean. Entonces es empezar a mirar las soluciones que de alguna manera se van encontrando y vamos con esas soluciones, vamos a mejorar. Entonces vamos a analizar los procesos de la organización, vamos a identificar procesos en niveles de entrada, transformación y salida, determinar procesos críticos. De ahí vamos a identificar los mejores exponentes, análisis de eficacia y eficiencia, relación causa y efecto, y vamos a determinar los mejores exponentes. De ahí, ¿cuál es el proceso de compartir información? Vamos a seleccionar las figuras de cooperación, las cláusulas de confidencialidad, la toma de información. Y de ahí vamos a adaptar las mejores prácticas, tanto en formación, capacitación, entrenamiento, actualización de procesos, la puesta en marcha de una nueva metodología. O sea, vamos a ir evolucionando, pero evolucionando sobre cosas que de alguna manera alguien ya estudió y vamos a ir buscando soluciones y alternativas. Y entonces con esto vamos a ir aprovechando para salir adelante. Ahora, más allá del benchmarking, viene el tema de las entrevistas cualitativas. Cuando hablamos al principio, hablamos de hacer encuestas, hacer entrevistas, hacer focus group. ¿Ok?
La idea de estas entrevistas es entender cómo piensa el usuario, cuáles son sus emociones y motivaciones. ¿Ok? Acá tenemos que analizar tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Acá lo que, en una encuesta, yo tengo preguntas con respuestas de alguna manera cerradas. O sea, yo les doy alternativas y ustedes escogen las respuestas. Pero en una entrevista cualitativa, yo le voy planteando temas al entrevistado y lo dejo hablar libremente. Y entonces voy anotando todo lo que dice. Lo ideal cuando uno hace una entrevista de este tipo es poder filmarla. Más allá de grabarla, filmarla. ¿Por qué? Porque hay un componente, como les decía, de lenguaje no verbal, el lenguaje corporal. Ahora, si queremos ir más allá, podemos ir al focus group. Y el focus group es juntar un grupo de gente, de usuarios, que tengan un problema en común y hacer que ellos vayan discutiendo, conversando, intercambiando ideas que van a nivel de ideas, de soluciones, de enfrentar el problema, de manejar lo que está pasando para lograr solucionar lo que viven. Entonces, esto es lo que nos va a dar la solución. Y de alguna manera, este focus group también filmado. ¿Por qué? Porque en el momento, como lo que queremos ver es expresiones corporales, aparte de las verbales, y al ser un grupo humano donde hay varias personas, podemos distraernos mientras alguien habla y no miramos a los demás o se nos escapa alguna actitud. Entonces, si las tengo filmadas, las puedo revisar, les puedo dar vueltas, puedo entrar a un proceso de análisis y encontrar cosas que en un primer momento no vi. Entonces, esa es la importancia de guardar este material. Entonces, la entrevista cualitativa, el focus group, dejan que la persona manifieste sus necesidades y manifieste sus emociones, o sea, esa es la parte no verbal. La encuesta no, la encuesta es muy fría. O sea, yo la encuesta en este tipo de situaciones la dejo para el final, cuando ya el focus avanzó, cuando ya tengo algunas alternativas. En ese momento recién suelto la encuesta, pero antes no, antes es poco, digamos, novedoso, poco enriquecedor, porque yo diría que acá el tema es enriquecernos de la gente para de esa riqueza que logramos de ellos encontrar la solución a los mismos problemas de ellos. Entonces tengamos esa parte en cuenta. Eh, Ahora, ¿cómo se aplica el desencengue? Se puede aplicar a muchísimas áreas. Puede aplicarse a mejorar la experiencia del usuario. Puede aplicarse a desarrollar un nuevo producto. Puede aplicarse a generar ideas de negocios, a mejorar la calidad de productos y servicios, a definir modelos de negocios, a mejorar procesos. O sea,
Yo puedo empezar, vamos a mirar un poco. El usuario, al ser usuario de nuestra empresa, de nuestros servicios, tiene una experiencia de lo que vive. Esa experiencia nosotros necesitamos manifestarla, necesitamos mejorarla, ¿ok? Eh, vamos a desarrollar, vamos a analizar lo que vive el usuario para que su experiencia mejore día a día. Ahora, vamos a desarrollar un nuevo producto. Si yo voy a desarrollar un nuevo producto, de alguna manera voy a cubrir alguna necesidad del cliente. Entonces yo necesito saber, necesito que el cliente hable, que el cliente me manifieste cuáles son sus necesidades. Entonces ahí es donde entra el design thinking, ¿ok? Para hacer ideas de negocios, o sea, de alguna manera yo creo un producto, una necesidad del usuario. ¿Cómo la convierto en un negocio? Entonces también entro por acá con el design thinking. Cómo el cliente quiere que se le entregue, cómo quiere comprarla, cómo quiere adquirirla, cómo quiere recibirla. Ahora, vamos a mirar el tema de la calidad de productos y servicios. Yo le estoy entregando un producto o un servicio a la gente y este producto, este servicio, eh, debe solucionar problemas y debe dar una calidad que la persona valore. ¿Cómo le voy a dar calidad? ¿Cómo va a sentir él que tiene un valor agregado, que está ganando algo consumiendo lo nuestro? ¿Ok? De ahí vamos a definir modelos de negocios. ¿Qué modelo de negocio es el que el cliente siente cómodo? Si el cliente se siente cómodo, por ejemplo, comprando por internet o prefiere la compra presencial. Hoy día que vivimos esta llamada nueva normalidad, ¿cómo se siente el cliente con su experiencia alrededor de lo que nosotros hacemos? Entonces, tienen que tener todo eso en cuenta. Entonces, esos son los modelos de negocios que nosotros tenemos que evolucionar y mejorar procesos, que es cómo hacemos que lo que nosotros efectuamos o realizamos día a día sea más eficiente, sea mejor. Y también viene el proceso del design thinking. O sea, este proceso de empatizar con el cliente, ¿ok? O sea, ponernos en sus zapatos para definir el problema y llegar a tener una idea de cómo enfrentarlo, para de eso lograr un prototipo y hacer las pruebas. El prototipo no es hacer el producto exactamente como lo voy a producir. El prototipo es algo que permita que el usuario eh, sienta cómo le funcionaría. Eh, y luego se testea, o sea, se permite que el usuario lo haga. Yo recuerdo haber visto los diagramas o los diseños que se usaron para el design thinking de los Google Lens, o sea, los lentes Google donde uno en la misma luna del lente tiene información de la pantalla de la computadora. Realmente no hicieron nada espectacular, lo que hicieron fue como unos lentecitos de cartón que llevaban a través de los cuales al final uno veía una pantalla que estaba colocada a cierta distancia
y que le permitía estar viendo como que tuviera un cuadradito en el lente que viera. Y ese fue su prototipo, y con ese prototipo ya uno se daba la idea. Este tema del cochecito de mercado que les hablé hace un rato, hicieron prototipos y cosas muy, muy novedosas, o sea, ya no era el cochecito como lo conocemos, sino eran una serie de cajas de plástico que se interconectaban y se colocaban. Y entonces, por decir, en una caja yo ponía un tipo de productos, en otra otros, en otra, y así sucesivamente. Y ya de alguna manera la compra venía separada. Hoy día todo lo llevamos juntos, pero en ese caso la compra venía separada. Entonces, es muy, muy dinámico. Y una vez que lo testeo, yo saco qué cosas son aceptables, qué cosas no, qué es lo que el cliente sintió y regreso a empatizar nuevamente para con esa nueva empatía y habiendo redefinido lo que yo tuve originalmente, habiendo visto cómo se ha comportado en el prototipo, vuelvo a idear y esa idea nos vuelve a llevar a un nuevo prototipo que de nuevo va a ser testeado. O sea, esto funciona como el círculo de la mejora continua. O sea, yo hago un proceso y una vez que termino el proceso, empiezo a buscar los nuevos problemas para lograr la mejora continua. Entonces, en este caso es igual. Yo hago el proceso completo, encuentro dónde no funciona perfectamente el proceso y vuelvo a lanzarme al proceso nuevamente. Entonces, eso lo voy evolucionando. Entonces, tengamos eso en cuenta. Bueno, esta dinámica del design thinking, que la hemos visto a lo largo de los últimos 40 minutos, es una dinámica que está muy en boga hoy en día. Yo en algún momento he dictado clases en un instituto de educación superior y se usaba mucho el design thinking. Y lo he visto mucho en dinámicas de grupo en las que he participado, en las que nos hacían realizar estos mapas de empatía, mapas de qué es lo que sentimos, de qué es lo que vivimos. Entonces es bastante interesante. Yo lo que les propondría de alguna manera es que ustedes tomen un tema, cualquiera. No importa que sea súper novedoso o no, sino un tema. Y a ese tema háganle la secuencia del design thinking. Empiecen a empatizar con el usuario, verifiquen qué es lo que el usuario quiere, lo que el usuario necesita. De acuerdo a esa empatización con el usuario, vayan al tema de la definición y háganla, escríbanla, ¿ok? Y luego de eso, busquen ideas de solución. Y de alguna manera esas ideas conviértanlas en un prototipo y evalúenlos. O sea, si ustedes tienen todo esto a la mano, se van a dar cuenta y aprovechen, hagan, ¿cómo se llama? Brainstorming, hagan storytelling, hagan mapas de empatía, y háganlos y vean y pruébenlos. Estas son metodologías que por lo mismo que son muy dinámicas, muy lúdicas, muy, muy visuales,
Si yo no las hago, no las voy a sentir, porque cuando uno está realizando este tipo de procesos, uno lo siente. Entonces es importante que ustedes lo sientan. Y entonces a partir de ahí van a poder contarme qué es lo que han estado viviendo. Hoy día ustedes han escuchado la conferencia. Realmente este es un modelo que para enseñarlo de alguna manera, el mejor método es el presencial. ¿Por qué? Porque en un aula, en un salón, yo puedo entregarles material y decirles háganlo. O sea, búsquenme, háganme un mapa de empatía, háganme un storytelling, hagan el benchmarking de algo. Contárselos no es tan enriquecedor como lograr que ustedes lo hagan. Entonces me gustaría que se tomen un tiempo y lo hagan. Para eso tienen mi correo ofigari@hotmail.com, mi WhatsApp que es el 999409560 y me pueden escribir y me comentan cómo les fue con su proceso, porque de acuerdo a cómo les haya ido con el proceso, vamos a tener de alguna manera un proceso de retroalimentación frente a lo que ustedes han vivido. Si no lo viven, la verdad no van a tener de dónde sacar preguntas, no van a tener cómo encontrar esas respuestas. Entonces, búsquenlo, háganlo, siéntanlo, piénsenlo, vívanlo. Eso es lo importante del Design Thinking. Es una metodología novedosa, visual, entretenida, que tiene muchas aristas, muchas salidas, donde todos nosotros podemos aprovechar las características de esta dinámica para que estas características sean las que de alguna manera nos dan las soluciones a los problemas que vivimos. O sea, vamos a pensar un poco, o sea, pónganse en los zapatos de una persona que tiene que transportarse por la ciudad y empiecen a analizar alternativas. Voy a usar transporte público, voy a moverme a pie, voy a usar bicicleta, voy a usar auto, voy a usar moto, ¿a qué tengo acceso? ¿Cuáles son las ventajas de cada una de las opciones que he logrado? O sea, hoy día, en la situación del mundo actual, me subo al transporte público y el riesgo de contagio incrementa. Hoy día, usar bicicleta de alguna manera tiene el tema de que están desarrollando ciclovías y alternativas que podemos usar. Y hoy día tenemos muchas cosas que van saliendo de este tipo. Ahora, dentro de la historia van a aparecer personas que se van a mover al interior de un distrito. Y ojo, cuando hablamos del interior de un distrito, hay distritos chicos y distritos grandes. O sea, si yo quiero ir de extremo a extremo en Miraflores en bicicleta, es una cosa totalmente diferente a ir de extremo a extremo de Surco en bicicleta. ¿Ya?
Pero una persona que tiene que ir a trabajar todos los días, desde Lurín hasta Puente Piedra, no lo va a poder hacer en bicicleta. Pues su historia es diferente. Su percepción del mundo empieza a cambiar. Lo puede hacer en transporte público, lo puede hacer en auto, lo puede hacer en motocicleta, pero ya la bicicleta quedó de lado. Y quedaron de lado estos scooters eléctricos y estos vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque sus autonomías lo sacan de la discusión. Entonces nos vamos creando con tres alternativas. Pero la persona no quiere subirse al transporte público porque no quiere contagiarse, pero no puede comprarse un auto. ¿Ok? Eh, a ver, Karen, esto de acá es un tema que Camex normalmente creo que tiene disponibles los videos. Tendrías que coordinar directamente con ellos. El tema está en que es más, yo les mando todo el material a ellos y ellos lo tienen totalmente disponible. Ok. Pero la charla que estamos teniendo también ellos la graban, entonces en cualquier momento creo que se puede ver. Es cuestión de que coordines con el ejecutivo comercial para ver cómo lo puedes acceder. Ok. Entonces lo que les decía, en este tema del transporte que estamos hablando, ya me quedé con dos opciones y una de las opciones la descarto por un tema económico. Me quedo con una, ¿la quiero usar o no la quiero usar? Y tengo que empezar a analizar los pros, los contras, qué siente el usuario, qué no siente. O sea, toda la vuelta completa al círculo la podemos hacer. Y hemos empezado a analizar un tema, cómo me transporto por la ciudad de Lima. ¿Ok? Esa es una. Ahora, quieren hacer otro desensinking, empiecen a pensar cómo hago mi diario vivir para poder interrelacionarme con la gente, trabajar y todas estas actividades sin que ello signifique eh, incrementar mi riesgo de contagio. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo manejo? Todo eso tengo que saberlo, que poderlo hacer. Entonces tengan en cuenta todas esas variables. Y con todas esas variables hagan el análisis. Empiecen con todas las herramientas de diseño. Cuenten una historia, la historia de la pandemia, cómo empezó, cómo evolucionó, cuál es el proceso de contagio, el uso de las mascarillas, qué significa, la distancia social, las diversas etapas y cómo de alguna manera las podemos ir enfrentando y solucionando. Y a partir de ahí, cómo voy a lograr solucionar esto para mi diario vivir. Y entonces va creándose una nueva historia, va creándose una nueva dinámica, va creándose hasta que llego a prototipar, o sea, yo les cuento, o sea, este tema de los protectores faciales, estas pantallas, a alguien se le ocurrió y alguien las aplicó a esto, porque cuando empezó la pandemia se usaban para otras cosas. A nivel médico se usaban, pero no se usaban en la calle y se llevaron al diario vivir para mantener un espacio de convivencia sin un riesgo de contaminación. Entonces tenemos que tener eso en nuestro diario vivir. Entonces tengan eso en cuenta.
¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna idea que quieran plantearme? Como te dije, Karen, tienes que hacer la consulta con el ejecutivo de Camex y te indicará cómo ver el video nuevamente. Si no tenemos dudas, preguntas, yo ya entrego la sala para que el docente que continúa pueda empezar su sesión con tiempo y quedo a su disposición tanto por correo como por WhatsApp. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier duda o cualquier consulta que tengan al respecto. Muchas gracias, hasta luego.